Bien, pues buenas tardes de nuevo y empezamos ya la parte, menos institucional y más de contenido de estas jornadas, con lo cual empiezo igual que los anteriores, dando la bienvenida a todos, agradeciendo vuestra presencia y con las labores de moderador, presentando a las personas que me acompañan hoy en la mesa para esta primera ponencia inaugural de los datos a las decisiones, equilibrio entre transparencia y protección en la gestión universitaria. Un tema, yo creo que, los que estamos en este mundo, sabemos de la importancia. Tenía aquí unas notas antes de la presentación, tomando palabras pues, de gente conocedora del tema. Se dice, la democracia se define no solo como gobierno del pueblo, sino también como gobierno en público. De esta manera, la transparencia es un elemento fundamental del proceso democrático, de la corrección de la vida pública en su conjunto. La luz del sol es el mejor desinfectante. Esto ya es un clásico que normalmente se repite en todas estas ponencias de Louis Brandeis, importante juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que en base a esto pues empezar a reflexionar sobre si es posible que la defensa de la privacidad conviva con esta idea de democracia, porque no se trata de una pregunta marginal, sino que se refiere a un aspecto cada vez más importante, cómo entrelazar la esfera pública y la privada, o cuál debería ser en esta materia la relación entre la libertad del individuo y las intervenciones del Estado. Los que nos dedicamos a esto y hemos estado a veces, pues yo creo que implicados, pues efectivamente no hay derechos absolutos, esto lo conocemos todos los derechos tienen que tener algún tipo de límite, y este límite se encuentra muchas veces cuando entra en conflicto, en colisión con los derechos de terceros. De ahí la importancia de este equilibrio entre transparencia y privacidad, el dilema clásico muchas veces que nos planteamos todos los juristas de entre libertad y seguridad, es lo que tiene que primar, es posible lo uno sin lo otro y el otro sin lo uno. Y cuando estamos aquí ya entre una reflexión igual más como gerente en un sistema muy garantista a día de hoy, en el cual hay una proliferación importante de normativa, en algunos casos está derivado, pues de la corruptela, y las cosas hay que decirlos como hay, que hemos llegado a controlar solamente los aspectos para garantizar esta transparencia en la gestión de lo público, pero con una connotación casi incluso de traslado de determinados principios que yo por lo menos cuando estudiamos la carrera muchos de nosotros les dábamos como, no sé, intangibles, algo intangibles no incontestables, el tema de la presunción de inocencia, os hemos trasladado esta presunción a que realmente pasamos a un principio inquisitorial con muchos de los mecanismos de denuncia que existen actualmente y que va unido a estos temas, esa es mi opinión como gerente. La nuestra es una profesión de riesgo cada vez más, es mi opinión que la tengo también, en la cual casi hay que demostrar no tanto la culpabilidad, sino demostrar la inocencia con los canales actuales. Por eso creo que es una mesa que da la actualidad cuando me lo propusieron, y agradezco también a Kea Crue porque deja una cierta libertad en esta ponencia inaugural a la Universidad Anfitriona. Lo hablé también con la secretaria general, con Elena, que es una de las personas, yo creo que además más ha trabajado estos temas y más experta, y estoy muy contento. No es Tomás Quintana el que nos acompaña, no ha podido el procurador del común, es el secretario, que es una persona muy conocedora. Yo estoy leyendo algunos de sus temas también, y que están. Y a partir de aquí, pues una brevísima introducción de cada uno de ellos y empezar en este caso la ponencia, igual con 15 minutos, si os parece bien cada uno, a que pueda haber también un pequeño turno de intervenciones. Y paso con las gafas puestas a leer el currículum abreviado, porque si no sería imposible las personas que me acompañan. Elena Villarejo Galende, catedrática de Derecho Administrativo en nuestra Universidad de Valladolid, institución en la que lleva casi 3 décadas dedicadas a la docencia, a la investigación y a la gestión universitaria. Su trayectoria académica se centra en el derecho administrativo económico, con especial atención a la regulación comercial, el urbanismo y la contratación pública, así como a temas más recientes como la simplificación administrativa, la transparencia y el compliance público. Autora de 4 libros como autora única, 3 obras colectivas como directora y más de 60 publicaciones científicas en editoriales y revistas de primer nivel, ha participado en cerca de 50 proyectos y contratos de investigación. Y actualmente, y es lo que yo creo que quiero destacar también, ejerce como secretaria general de esta universidad, desde donde ha impulsado y sigue impulsando una profunda modernización en materia de transparencia, integridad y protección de datos. Hay que decir que la Fundación Universias le concedió el primer premio en la convocatoria internacional MetaRed TIC por el trabajo titulado Transformación Digital al servicio de la transparencia y el gobierno abierto, entregado en Buenos Aires en septiembre, no hace mucho, del 23, esto va muy rápido. Asimismo recibió en nombre de la UBA el Premio Internacional por el proyecto de la Universidad de Valladolid como referente universitario de la transparencia, el gobierno abierto y la rendición de cuentas,
concedido por la Real Academia de Gobierno Abierto Internacional y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, esto en Santiago de Chile, en el año 22, en diciembre. Y al lado, junto con Elena, y hago ya las presentaciones para que lo sea mucho más dinámico, pues está también con nosotros Rubén García López, en este caso en representación del Procurador del Común, que me pedía que hiciese una presentación, introducción muy breve, yo creo que demasiado breve para la trayectoria que tiene, pero bueno, cumplimos sus deseos, y señalar, bueno, que es funcionario del Cuerpo Superior de la Administración de la Comunidad Autónoma, con lo cual también compañero en otras vidas mías administrativas, por tanto de la Junta de Castilla y León, asesor de área del Procurador del Común desde el año 2000, con lo cual yo creo que casi toda tu trayectoria se ha vinculado con estos temas y con el apoyo al Procurador, y asesor coordinador desde 2008 y secretario de la Comisión de Transparencia de Castilla y León desde su creación en 2016. Con lo cual, hechas las presentaciones, y una vez que hemos introducido el tema, pues te doy la palabra indistintamente. Rubén, empiezas tú, y os pediría, que vamos bien de tiempo relativamente, pero intentamos no más de 15 minutos para poder tener un pequeño debate, y gracias a los dos puede estar fluido. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la Universidad de Valladolid la invitación que han hecho en esta ocasión a Tomás Quintana, Procurador del Común y Comisionado de Transparencia de Castilla y León, que lamenta no poder estar en este foro tan cualificado, y voy a actuar yo en su representación, que soy el secretario de la Comisión de Transparencia de Castilla y León. Con la aprobación en el año 2013 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, se creó un sistema de garantía de transparencia con órganos, o en este caso con un órgano, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, llamado a resolver las reclamaciones sustitutivas de los recursos administrativos en el ámbito del derecho de acceso a la información pública. En Castilla y León se creó para el ámbito autonómico la Comisión de Transparencia, y realmente no se creó de la nada, sino que se atribuyeron sus funciones al Procurador del Común, que es el defensor del pueblo de la comunidad autónoma. Pues bien, coincide que las dos primeras reclamaciones y las dos primeras resoluciones que se adoptaron por la Comisión de Transparencia de Castilla y León fueron precisamente en el ámbito universitario. En este caso, además, aunque fueron dos, era el mismo asunto. El ciudadano tenía mucha prisa porque se resolviera su reclamación, y la primera la presentó incluso antes de que comenzara a funcionar la Comisión de Transparencia, y por lo tanto se tuvo que inadmitir. Una vez que entró en funcionamiento la Comisión de Transparencia, reiteró la reclamación, y en esa ocasión, evidentemente, se tramitó y se resolvió. ¿Y a qué se refería la petición de este ciudadano? ¿Era un tema de presupuestario, de contratos, de estadísticas académicas? Pues no. Su petición de información estaba relacionada con el expediente académico de su hijo. Era una petición muy concreta y con un interés muy particular. Traigo esto a colación porque yo creo que se pueden deducir dos consecuencias de este asunto, ¿no? De estas dos primeras reclamaciones, o de esta primera reclamación que tramitó la Comisión de Transparencia de Castilla y León. La primera es un poco obvia, ¿no? Es la inclusión de las universidades públicas dentro del sistema de transparencia y, por lo tanto, del ámbito de supervisión, en este caso de la Comisión de Transparencia de Castilla y León. Puede haber aquí cuestiones adyacentes, como es la relación con las universidades privadas, que están fuera del ámbito de aplicación. Se ha planteado en algún momento que se podía solicitar ese acceso a la información pública a las universidades privadas en tanto en cuanto entidades que prestan el mismo servicio que las públicas, es decir, la educación superior, a través de un mecanismo que existe en la Ley de Transparencia, que es el artículo 4, pero se ha llegado a la conclusión de que no se puede hacer así, puesto que ese artículo 4 exige que esa entidad que preste un servicio público esté vinculada o sea dependiente a su vez de otra entidad que sí se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia, cosa que no ocurre con las universidades privadas. En algún caso se ha propuesto que en futuras reformas legislativas esto incluso se contemple. Lo cierto es que ahora mismo está en proceso de elaboración
o de tramitación un anteproyecto de ley de administración abierta sobre este tema que está en periodo de información pública, que en relación con este asunto lo único que añade es que al hablar de las universidades como entidades incluidas dentro del ámbito de aplicación de la ley, añade las entidades y organismos dependientes de ellas, pero no hace ningún tipo de referencia a las universidades privadas. Pero obviamente esta primera reclamación pues manifestaba esta cuestión un poco obvia de que las universidades públicas, al igual que otras administraciones públicas, iban a estar sometidas al nuevo sistema de transparencia aprobado por la ley. Y una segunda es relativa, y yo creo que de mucho más calado, y de la que me voy a ocupar aquí con más detenimiento, al cambio de paradigma que supone la Ley de Acceso a la Información Pública respecto, efectivamente, al acceso a la información en poder de los poderes públicos. Porque veníamos de un sistema con un antiguo artículo 37 de la Ley 3092, que básicamente lo que decía era que se podía acceder, no hablaba de información, sino prácticamente a procedimientos administrativos, y además que había que acreditar un interés legítimo para poder acceder a esa documentación que integra los procedimientos administrativos. De ahí pasamos a un sistema completamente distinto. Un sistema completamente distinto que parte de un concepto de información pública que nada tiene que ver con los procedimientos administrativos, que evidentemente los incluye, pero que lo amplía muchísimo más. Y es ese artículo 13 de la Ley de Transparencia que habla de los documentos o contenidos, cualquiera que sea su soporte, que obren en poder, en este caso de las universidades, como consecuencia que hayan sido elaborados o adquiridos por estas como consecuencia del ejercicio de sus funciones. En el caso de las universidades, pues la prestación del servicio público de la educación superior. En algún sitio se ha dicho que los órganos garantes de transparencia y que incluso la jurisprudencia ha contribuido a ampliar este concepto, pero yo creo que no era necesario porque la propia definición del artículo 13 es realmente muy amplia y el Tribunal Supremo se ha encargado además de decir que evidentemente del propio texto de la ley no solo se deriva que se puede acceder a documentos, no solo se deriva que se puede acceder a documentos que formen parte de procedimientos administrativos, sino que incluso se puede acceder a contenidos que pueden estar sin soporte documental hasta ese momento. Con lo cual, el cambio de paradigma es realmente muy importante. A eso se añade que desde un punto de vista subjetivo, dado que el concepto de información pública no establece ningún tipo de limitación, pues, y que este es tan amplio, que este concepto es tan amplio, no solo se incluye aquí información, que es en la que primero podemos pensar cuando hablamos de la Ley de Acceso a Información Pública, información de claro interés general, como es la contratación, información presupuestaria, información económico-financiera, incluso información de empleo público, toda esta mucho más relacionada con la otra pata de la transparencia, con la publicidad activa, sino que se incluye cualquier tipo de información, como hemos señalado, y el interés, por lo tanto, para acceder a esa información puede ser un interés meramente privado. Volvemos al inicio de mi intervención. Un padre que quiere conocer información sobre el expediente académico de su hijo. Uno puede pensar, si estaba pensando el legislador, cuando en la exposición de motivos hablaba de la transparencia como un instrumento para el escrutinio de las decisiones públicas, de cómo se emplean los recursos públicos y de los criterios que tienen las instituciones para actuar en este tipo de información. Pero lo cierto es que estamos aquí. Y en el ámbito de las universidades, pues estamos, por ejemplo, con solicitudes de información sobre datos académicos particulares, sobre datos de procedimientos de provisión o de selección de empleo público, que la petición de información la presenta el propio interesado, o mismamente incluso con el tema de las tesis doctorales. No sé si tampoco el legislador de 2013 estaba pensando en que las tesis doctorales podrían ser objeto de una petición de acceso a información pública. No voy a entrar aquí en detalle a todo el tema de las tesis doctorales porque aquí ha habido muchas resoluciones de órganos de garantía y muchas resoluciones judiciales, pero sí me quiero centrar
en que la tesis doctoral también es objeto del acceso a la información pública, también se define como información pública y probablemente no estemos en el ámbito en el que pensaba el legislador o en el que pensaba casi todo el mundo cuando de lo que se trataba de impulsar es la transparencia pública. Un poco de forma quizás poco técnica, pero yo creo que gráfica, se puede contraponer como consecuencia de este sistema un derecho de acceso a la información pública que podemos denominar egoísta frente a un derecho a la información pública que se podría denominar altruista, ¿no? Este egoísta es el que está más vinculado con mi interés particular. Yo accedo a información que está en poder de una universidad como consecuencia del ejercicio de sus funciones, pero realmente lo que me mueve a mí a perseguir esa información es un interés particular, un interés privado. Esto se podría plantear que no cabía dentro del acceso a la información pública, pero ya el Tribunal Supremo también lo dejó claro en una sentencia de noviembre del año 2020, donde dijo que el interés meramente privado también justificaba el acceso a la información pública. Y es interesante saber aquí, frente a qué se presentaba el recurso judicial, porque previamente el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno había dicho que no cabía esa petición porque no entraba dentro del ámbito de aplicación de la ley. Y el Supremo lo que vino a decir es, oiga, la ley define lo que es el acceso a la información pública, establece unos límites, evidentemente, pero usted no puede inventarse límites o causas de inadmisión nuevas. Tiene que aplicar las que están reguladas en la ley y entre ellas no está que el interés que persiga sea meramente privado. Frente a ese acceso a la información egoísta, pues hay otro altruista, que es el que está, como decíamos antes, más vinculado con lo que es la publicidad activa, pues la contratación, presupuestario, muchos ámbitos, económico-financiero, empleo público, pero lo cierto es que estos dos ejercicios del derecho de acceso se mueven en el mismo marco procedimental y se les aplican las mismas normas. Siempre, evidentemente, teniendo en cuenta que también lo ha dejado claro el Tribunal Supremo en sus sentencias, no hay derecho a acceder a todo, ni todo el mundo tiene derecho a acceder a todo. Hay unos límites y hay unas causas de inadmisión que hay que aplicar. ¿Cuáles son las consecuencias de este cambio de paradigma especialmente aplicable al caso de las universidades y tal como lo vemos desde los órganos de garantía de la transparencia? Pues que aquellos ámbitos donde más se dan las solicitudes de acceso a la información pública y más se dan las reclamaciones son en este primer grupo, no todas, evidentemente, pero hay muchas que se dan en este primer grupo de acceso a la información pública que lo que persigue el que la pide, el que ejercita este derecho, es un interés más privado que público en el sentido del interés general. Hay que decir que nunca es egoísta del todo en este ámbito la petición de acceso a la información, porque los poderes públicos y las universidades públicas también, cuando desarrollan su actividad, persiguen un interés general y en esa medida también está justificado el acceso a la información pública. Algunos datos de las solicitudes, en el caso de esto que estoy poniendo de manifiesto, en el caso de Castilla y León, se han presentado, desde que se creó la Comisión de Transparencia, 83 reclamaciones, que realmente no son muchas, porque en total hemos recibido ya cerca de 4.000 ahora mismo en los últimos 10 años. Pero sí que es cierto que los ámbitos donde más se dan es actividad académica y personal docente, incluido también peticiones de informaciones de interesados en el procedimiento administrativo, por ejemplo, en procedimientos disciplinarios frente a docentes. También aquí es un acceso a la información pública. No voy a entrar en el hecho de que la ley dice que se aplica no la ley de transparencia, sino la ley del procedimiento en curso, y tampoco voy a entrar en las discusiones que hay sobre si los órganos de garantía de la transparencia son competentes o no. Nosotros hemos asumido la competencia también en el caso de los interesados y, de momento, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha refrendado nuestra postura. Desde un punto de vista general, en un trabajo que se publicó en 2024 y que probablemente muchos de ustedes conozcan, pues se planteaba que de las
que hasta el año 2000, hasta diciembre de 2022, los órganos de garantía de la transparencia en España habían adoptado hasta 377 resoluciones, que tampoco son excesivas, teniendo en cuenta todo el volumen de actividad administrativa que hay más allá de las universidades, evidentemente, pero los dos campos donde más resoluciones se habían adoptado, de nuevo, era información académica y empleo público. Es posible que algunas de estas peticiones de información académica y de empleo público fueran más generales que aquellas a las que me he referido con anterioridad, pero estoy convencido desde la experiencia de la Comisión de Transparencia de Castilla y León, muchas también se dan en este ámbito privado. Antes de entrar ya a las conclusiones, para finalizar mi intervención, sí quería referirme evidentemente a la relación que hay entre el derecho de acceso y la publicidad activa, ¿no? La publicidad activa, esa otra pata de la transparencia, esa exigencia de publicar cuanta más información mejor sobre la actividad, en este caso de las universidades, y que es evidente que también opera como un mecanismo para reducir las peticiones de acceso a la información pública, sobre todo de ese acceso a la información pública que yo antes he denominado como altruista. Desde el punto de vista de Castilla y León, el Comisionado de Transparencia presenta una memoria todos los años, donde hace una evaluación, bueno, que dado los medios de los que disponemos, hay que reconocer que no es muy exhaustiva, pero hacemos lo que podemos, y el resultado respecto a las universidades públicas de Castilla y León, yo creo que podemos concluir que es positivo, que hay una información que se ofrece de manera suficiente, que se ofrece de manera clara. Nosotros hacemos nuestras recomendaciones, que en el caso de las universidades no difieren mucho del resto de administraciones y que sobre todo son, pues, evitar un poco los formatos PDF y más ir a formatos reutilizables, de acuerdo con la ley, y promover también que cuantos más formatos estén disponibles para personas con discapacidad, mejor. Este año, por ejemplo, también indicamos a las 4 universidades pues, que igual era era importante que el lugar de transparencia tuviera un sitio destacado dentro de la página web, que no fuera excesivamente difícil encontrarlo. Pero con carácter general, la valoración que nosotros hemos hecho siempre de las universidades públicas de la comunidad es positiva en cuanto a la publicidad activa. Creo que me he pasado del tiempo, voy a concluir. Yo creo que la transparencia pública en general, y respecto a las universidades, por supuesto, también, ahora tiene que incluir o tiene que comprender dos derechos clásicos y un añadido, ¿no? El derecho clásico es el derecho a saber, tanto a través del derecho de acceso a la información pública como a través de la publicidad activa, el derecho a conocer en el marco de la ley que se aprobó en 2013. Un segundo derecho complementario del anterior, pero que sin este no tiene mucho sentido, que es el derecho a comprender también, porque precisamente con esa pretensión de amplitud que tenía la ley de 2013 podemos caer en el error de poner cuanta más información mejor, solo desde un punto de vista cuantitativo, ofrecer toda la información posible, pero de difícil comprensión. Y aquí ya se ha puesto de manifiesto, por ejemplo, un sociólogo alemán que se llama Vincent August, en un libro que se llama El imperativo de la transparencia, que esta amplitud de la transparencia puede conducir a la opacidad, porque quizás los datos están a disposición de los ciudadanos, pero para entenderlos necesita intermediarios que igual pueden perseguir su propio interés, con lo cual hay que dar la información, hay que proporcionar la información que exige la ley, pero hay que darla de forma clara. También aquí el lenguaje, lo ha puesto de manifiesto Muñoz Machado, por ejemplo, tiene una importancia radical. Y ese tercer derecho al que yo me refería anteriormente, que no es de transparencia propiamente dicho, es el derecho también del ciudadano a ser comprendido. Es un derecho más que tiene que ver con la vinculación de la transparencia y la ética administrativa. El ciudadano tiene derecho a saber, tiene derecho a comprender aquello que se le ofrece, pero también tiene derecho a él a ser entendido y a ser comprendido por los propios errores que pueda cometer en sus relaciones con la administración y, en este caso, en sus relaciones con las universidades, en los diferentes procedimientos o vinculaciones que tenga con ellas. En el caso de las universidades públicas y en general en el caso de las administraciones, yo creo que el foco se tiene que poner en que los propios procedimientos, la propia forma de actuación de las universidades opere casi como infraestructuras de transparencia y que incorporen mecanismos para proporcionar la información a aquellos que lo soliciten, fundamentalmente a los interesados y a los que formen parte de esos procedimientos o tengan esa relación directa con la universidad, pero también a terceros.
Y es probable que en el caso de las universidades esto sea quizás más sencillo que en otras administraciones públicas porque, bueno, al fin y al cabo, el objeto de su actividad es más reducido y también los sujetos que se relacionan con ellas pues están más delimitados, ¿no? Fundamentalmente van a ser el alumnado y los docentes y el resto del personal de la administración, con lo cual quizás sea más fácil. Pero es lo importante, para mí, es lo relevante, tanto en el caso de las universidades como en el caso de todas las administraciones, que a la hora de instaurar los procedimientos, a la hora de delimitar o diseñar los mecanismos de actuación, se tenga en cuenta que lo que forma parte de sus procedimientos, que lo que forma parte de esa relación entre la universidad, en este caso, y el alumnado y los docentes, puede ser solicitado, pueden diversos ciudadanos con diversos intereses tener derecho a acceder a ello y eso debe estar, en cierto modo, ya incorporado a esos procedimientos y a esa forma de actuación. Nada más. Muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Rubén, por tu intervención. Y sin más preámbulo, damos la palabra a Elena Villarejo. Gracias. Buenas tardes a todos. En directo saya agradecer. Bueno, ahora sí. Daba las buenas tardes a todas y a todos y decía que me gustaría agradecer al comité organizador de estas 40º jornadas de CRUE Gerencias la invitación que me ha cursado y también el que haya destinado una mesa al tema de la transparencia. En especial me gustaría agradecer a la rectora Amparo Navarro y a Víctor Jiménez de CRUE y, por supuesto, a nuestro gerente Mariano Gredilla que me haya invitado a estar en esta mesa y hacerlo con Rubén García y bueno, una prueba del éxito de esta mesa es la magnífica intervención que acaba de realizar. Bien, lo que yo voy a contarles muy brevemente es la experiencia de la Universidad de Valladolid en materia de transparencia. Y esta es una experiencia que probablemente no difiere de la experiencia que cada uno de ustedes, de vosotros, habéis vivido en vuestras propias casas. La experiencia de la Universidad de Valladolid parte de un convencimiento y de un convencimiento que yo creo que tenemos todos los aquí presentes. Ese convencimiento no es otro que la transparencia y el gobierno abierto no son solo una obligación legal. La transparencia es una expectativa social y un deber ético para todos aquellos que gestionamos bienes y recursos públicos. Y partiendo de ese convencimiento voy a contar lo que hemos hecho en la Universidad de Valladolid, una universidad que, como nos recordaba hace un momento nuestro rector, pues tiene 800 años, casi 800 años de historia. Y hemos conseguido, creo, y lo digo humildemente, pero creo que en los últimos años, con mucho trabajo, hemos logrado transformar el modelo de nuestra universidad y en buena medida lo hemos hecho todas las universidades. Hemos transformado nuestro modelo de gobernanza para avanzar hacia un modelo mucho más abierto y mucho más participativo. En el caso de la Universidad de Valladolid, creo que en buena medida nos hemos convertido en un referente en materia de transparencia, de participación y de rendición de cuentas. Y lo hemos hecho apoyándonos en dos cosas: en la innovación tecnológica, que es fundamental, y también en un compromiso compartido de toda la comunidad universitaria, ¿no? Y en el trabajo que desarrollan pues, todos los servicios que están implicados en estas cuestiones de las que voy a hablar a continuación. Porque hay una cuestión que yo creo que también en la Universidad de Valladolid hemos tenido muy clara, y es que esa autoridad que nos confiere la historia, la fortuna de tener esa larga y dilatada historia y tradición, no basta en el siglo XXI. Necesitamos legitimidad social, como decía antes, y esa legitimidad social y esa confianza, tanto interna por parte de la comunidad universitaria como externa, por aquellos que nos ven desde fuera y desde la sociedad en general, la ganamos a través de la transparencia. Bueno, dicho esto como introducción, la presentación muy sintética de la experiencia que hemos desarrollado se va a basar en los siguientes puntos que tienen ahora mismo en pantalla y me gustaría comenzar por
la cuestión estratégica. Todo el modelo de transparencia y de participación que hemos desarrollado ha partido de una visión estratégica de lo que queríamos respecto a la transparencia en nuestra universidad. Lo decía antes, esa transparencia es mucho más que una obligación normativa. Es un pilar de la calidad democrática, es un requisito para generar confianza y es una garantía también de la integridad institucional. Y esto se recogía en el programa electoral del actual rector cuando ya concurrió a las elecciones en el año 2018. A partir de ese momento, esos objetivos estratégicos se plasmaron en nuestras líneas estratégicas de actuación. En la Universidad de Valladolid elaboramos unas líneas estratégicas que se aprueban año a año por el Consejo de Gobierno y por el claustro de nuestra universidad, y en esas líneas estratégicas siempre ha estado dos ideas fuerza. Por un lado, fortalecer la cultura de la transparencia y de la rendición de cuentas, y por otro, promover la participación y el gobierno abierto. Para dar cumplimiento a esos objetivos estratégicos se han ido desarrollando a lo largo de estos últimos años una serie de líneas de actuación que desde el punto de vista práctico, digamos, se han plasmado en lo que a mí me gusta denominar un ecosistema de la transparencia y de la participación. Este ecosistema tiene distintos elementos que son los siguientes. En primer lugar, naturalmente, un portal de transparencia. Ese portal de transparencia es un portal fundamental, antes nos lo recordaba Rubén, como consecuencia de la ley de transparencia, pues tenemos un portal en el que damos cumplimiento a nuestras obligaciones de publicidad activa y volcamos pues, información que luego les detallaré un poco en qué consiste y en algunos aspectos de la transparencia, pero ese es una pata, digamos, o el elemento fundamental de ese ecosistema. Pero eso no es suficiente y hemos considerado también necesario crear otra serie de portales. Tenemos un portal de datos abiertos, tenemos también un portal de rankings, un portal de participación y gobierno abierto, y luego hemos desarrollado algunas otras herramientas, algunas de ellas se incluyen en el portal de transparencia, que son también muy relevantes para configurar ese ecosistema. Por un lado, el visor de transparencia económico-financiera y, por otro lado, el visor de rendición de cuentas del rector. Junto con ello, hemos apostado también por la creación de una cátedra de transparencia y gobierno abierto que pues va a cumplir con las misiones de docencia, investigación y, sobre todo, también transferencia de conocimiento en materia de transferencia a la sociedad. Y finalmente, y esto lo ha apuntado el señor gerente al principio de su intervención, hay un tema que en los últimos tiempos va unido indisolublemente a la transparencia, que es el tema de la integridad. Y dentro de la integridad está la cuestión del sistema interno de información y el canal de denuncias. Bueno, pues todo lo más sintéticamente que pueda voy a hablar de cada uno de esos elementos de nuestro ecosistema. Decía que nuestro portal de transparencia está ubicado en torno a 4 grandes secciones. Esas secciones a su vez tienen subsecciones y en total tenemos ahora mismo unos 300 elementos. En los últimos años he ido trabajando en la línea que apuntaba el ponente anterior, es decir, hemos tratado de eliminar PDFs y hacer que nuestros materiales sean mucho más accesibles y comprensibles. Hemos tratado de que la información pueda ser comprendida fácilmente por todos. Por ello, se han ido incluyendo infografías, mapas de situación, distintos elementos que facilitan el entendimiento de la información y de los datos que se encuentran en el portal. Fundamental también que esa información esté actualizada permanentemente, todo lo más permanentemente que podemos. Es curioso que el portal es un portal pues, muy visitado. El último año, por ejemplo, les puedo contar que recibió más de 4.000 visitas, pero es curioso también cómo hay determinados temas que son los que suscitan mayor interés. Y no desvelo nada si digo que esos temas normalmente son los que tienen que ver con recursos humanos o con las tablas salariales, por ejemplo, o con los temas presupuestarios, ¿no? Normalmente son las páginas más visitadas dentro de todos esos elementos que tenemos en el portal de transparencia. Hay una parte fundamental de la transparencia, de la que también se ha hablado anteriormente, y no voy a insistir en ella, pero es el derecho de acceso a la información pública.
Me gustaría destacar el papel fundamental que en nuestro caso, y soy consciente de que en otras universidades también, desempeña la gerencia en la tramitación de los expedientes de acceso a la información pública. Las solicitudes se gestionan, se tramitan desde nuestra gerencia. Anualmente en la Universidad de Valladolid se vienen tramitando entre 25 y 30 solicitudes de información pública. Trimestralmente volcamos en el portal de transparencia cuáles han sido todas esas peticiones y detallamos también el resumen del contenido y del sentido de la resolución. Adelanto también que en la mayoría de los casos las peticiones que se nos hace son admitidas. Otra cuestión muy importante en esa definición del modelo o del ecosistema, insisto en ello, es la creación de un portal de datos abiertos. Nosotros hay distintas soluciones también en distintas universidades, pero la Universidad de Valladolid se ha adherido a una interesante iniciativa que comenzó en las universidades públicas de Madrid, que se llama Universidata, que también se ha sumado la Universidad de Huelva y nosotros. Y desde Universidata, que es una plataforma de datos abiertos que está federada también con la plataforma abierta del Gobierno, pues volcamos datos, hemos hecho una apertura que en su día calculamos como 7 millones de datos, pero que ahora yo creo que son muchísimos más, porque últimamente, bueno, pues además de seguir volcando datos, lo que hemos estado es trabajando en dos herramientas muy interesantes. Una, un visor presupuestario, que yo creo que puede ayudar mucho a la comunidad universitaria y a la ciudadanía a entender los datos de los presupuestos, y otro que todavía está en pruebas, pero que es otro visor también de mucho interés, que es de contratación pública. Y estamos trabajando conjuntamente para, a partir de los datos que obran en la plataforma de contratos del sector público, hacer que las informaciones relativas a las contrataciones de nuestra universidad pues puedan ser también más fácilmente comprendidas y accesibles a la ciudadanía. En un determinado momento también nos pareció que no bastaba con todo ello, sino que en el momento actual y con la preocupación existente por los rankings universitarios, era importante también ser transparentes en esta materia. Y por eso se creó un portal de rankings en el que periódicamente, cada vez que se dan los resultados por los rankings tanto nacionales como internacionales, se publican cuáles son los resultados alcanzados por nuestra institución. Junto con ello aparecen distintos indicadores que procuramos también hacer en formato visual, dando información sobre cuestiones académicas o de otro tipo, y sobre todo también dando noticias de los diferentes rankings. Más portales. Teníamos 4 y este es el cuarto. Portal de participación y gobierno abierto. Entendemos que la transparencia va muy ligada también a la participación de la comunidad universitaria. Y una parte importantísima de esta participación es la que se lleva a cabo durante la elaboración de los proyectos normativos. Como todos sabéis, la Ley 39/2015 obligó a un determinado procedimiento para la elaboración de los reglamentos y, como consecuencia, en la Universidad de Valladolid decidimos crear un portal en el que ponemos en consulta pública previa y después en audiencia e información pública todos nuestros proyectos normativos. Y durante un periodo de tiempo, pues la comunidad universitaria puede hacer aportaciones a esos proyectos que después serán aprobados por el Consejo de Gobierno. Desde su creación han superado ya estos trámites de participación pública más de 100 proyectos normativos. En la actualidad tenemos un proyecto normativo muy importante en marcha, como muchas universidades, que es la reforma de nuestros estatutos, y también hemos dado cuenta de todo ese proyecto de reforma estatutaria en el portal de participación y gobierno abierto. Junto a los portales hay algunas herramientas que hemos ido introduciendo en el portal de transparencia. Es importantísimo que algunos datos se puedan comprender. Vosotros, en la mayoría de los casos, por estar en el mundo de la gerencia, estáis muy familiarizados con las informaciones económicas, pero bien sabéis que las informaciones de carácter económico, presupuestario, contable, pues no son fácilmente comprensibles por el común de los mortales. Por eso hemos creado también un visor de transparencia económico-financiera, donde explicamos con gráficos cómo se gasta, cuánto se ingresa
y esto yo creo que facilita año a año también la comprensión de los presupuestos que aprueba la universidad. Y una herramienta novedosa y por la que hemos apostado también muy fuertemente ha sido el visor de rendición de cuentas del rector. Claro, el rector concurre a unas elecciones que antes se celebraban cada 4 años, ahora solo lo va a hacer una vez, pero el rector concurría con un programa y al finalizar su mandato, lo suyo es que rinda cuentas y que rinda cuentas ante la comunidad universitaria que le ha elegido. Y eso fue lo que hicimos con motivo de la finalización del mandato anterior. Se hizo una rendición de cuentas que se publicó en el portal de transparencia, mostrando el grado de cumplimiento de los compromisos que había hecho el rector en su programa electoral en las distintas áreas de gobierno. Se puede navegar por todas esas áreas de gobierno y se puede ver cuál es el grado de cumplimiento de los compromisos alcanzados. Evidentemente, en el segundo mandato se revalidó el compromiso de seguir cumpliendo con esa rendición de cuentas y a la mitad del mandato se hizo también una rendición de cuentas ante el claustro universitario y supongo también que nuestro rector tiene intención de próximamente hacer una nueva rendición de cuentas que será también publicada en el portal de transparencia. Otro elemento que me gustaría destacar es la creación de la Cátedra de Transparencia y Gobierno Abierto. Esta cátedra fue aprobada por nuestro Consejo de Gobierno en el año 2021. Es una cátedra, desde el punto de vista académico, muy interesante porque es multidisciplinar, con personas, investigadores del mundo del derecho, del periodismo, de las telecomunicaciones, de la informática. Y lo que trata de conseguir la cátedra es precisamente aumentar o arraigar la cultura de la transparencia y promocionar ese acceso a la información, buen gobierno y participación pública. Se han desarrollado desde la cátedra distintos seminarios, sesiones, formaciones, y yo creo que esto también contribuye a comunicar la labor de transparencia que se está haciendo. Luego tendremos el gusto de contar con la directora de la cátedra en la mesa siguiente. Y finalmente, dentro de ese ecosistema, uno de los últimos pasos que se ha dado pues, es hacer algo a lo que nos obligaba la Ley 2/2023 de protección a los informantes, que transponía la directiva Whistleblowers. Bueno, esta ley obligaba a las universidades públicas, porque estamos en su ámbito de aplicación, a establecer un sistema de información y junto con él un canal de denuncias que la ley ha denominado canal interno de información, y así lo hemos hecho también en la Universidad de Valladolid. Esto está estrechamente relacionado con la transparencia en la medida en que cuando una institución protege a esos informantes, a pesar de que, como decía nuestro gerente, todo este tema de las denuncias y sobre todo cuando son anónimas, pues a veces los informantes no son esos deseados whistleblowers que alertan de incumplimientos normativos, sino de miserias con las que conviven, no sé, en su departamento, por ejemplo, y no me quiero poner a dar más ejemplos, pero lo cierto es, decía antes, que una institución que establece esos canales, que da cauce a esas denuncias, que protege a los informantes y que además publica, al menos, porque evidentemente están las garantías de confidencialidad, pero publica cuáles son las denuncias, cuáles son los resultados y contesta a esas comunicaciones que se hacen, pues yo creo que también es una institución más transparente. Bueno, no me quiero extender con cómo hemos articulado el canal porque ya me están llamando la atención. Tampoco me voy a extender con las soluciones tecnológicas implementadas, pero que hablan de la necesidad de la transformación digital en nuestras instituciones y de apoyarnos en esa innovación tecnológica. Todo esto me lo salto. Sí que quiero decir muy brevemente en cuanto a los recursos utilizados, que evidentemente todo esto no se puede hacer sin recursos materiales y personales, sobre todo personales, que hemos contado con un equipo técnico muy pequeñito, pero multidisciplinar, muy convencido, muy aplicado y muy apasionado para poder llevar a cabo todo ese ecosistema, que el personal de servicios de nuestra universidad también se ha
implicado muchísimo ante las demandas constantes de información en plazo, de los requerimientos que hemos hecho para que esa información llegue en determinados formatos, etcétera, y que estoy muy agradecida por ello. Implicación también de los miembros del equipo rectoral, que han sido muy sensibles a esa cultura que queríamos implantar, y también lo hemos hecho con el apoyo de agentes externos, especialmente en el caso del portal de datos abiertos y de la implementación del canal de información pública. Y en cuanto a los resultados obtenidos, bueno, pues junto con otras universidades, en el caso de DINTRA, que es un ranking que mide la transparencia de las universidades, pues llevamos ya los últimos años liderando ese ranking. Iba a decir que estábamos los primeros, pero no, nos han quitado el puesto antes de ayer. Bueno, no pasa nada, pero felicitamos a la Universidad de Zaragoza y a la Universidad de Murcia, que son las que ahora ocupan el primer lugar, y nosotros estamos con la Universidad de Vigo en segundo lugar. Da igual estar en primer o en segundo lugar, lo importante es estamos trabajando por mejorar la transparencia de nuestras organizaciones, así lo reconoce también la Fundación A. Hemos recibido numerosos premios, ya el gerente dio cuenta de algunos y yo no los voy a repetir porque no me importan tanto los premios y no me parecen tan importantes los premios externos que recibimos como el incremento de la confianza interna de la propia comunidad universitaria y de la sociedad que nos rodea en nuestra institución, fruto de esa transparencia. Y finalmente, conclusiones. Que la transparencia no es una meta estática, que esto es un proceso vivo y exigente, que si te duermes un par de días te quitan los primeros puestos. No era una broma, pero quiero decir que efectivamente hay que adaptarse permanentemente, hay que innovar y hay que autoevaluarse para seguir mejorando. Que para crecer como instituciones públicas tenemos que seguir en esta línea, y que, me gusta mucho insistir en eso, no basta con cumplir la ley, tenemos que construir una verdadera cultura institucional en la que tanto el acceso a la información, la colaboración, como la ética pública sean valores compartidas. Futuras líneas de trabajo, solo quiero decir una, que estamos trabajando para crear la Oficina del Dato de la Universidad de Valladolid, que yo creo que va a ser una herramienta fundamental para homogeneizar nuestros datos y para también hacerlos interoperables y facilitar toda la información. Y en esto quiero incidir porque tiene mucho que ver con el título que hemos dado a la ponencia. La universidad necesita conocer y necesita tener datos fiables para tomar buenas decisiones. En las decisiones estratégicas es fundamental tener datos, y necesitamos esos datos fiables como gestores, y desde luego se necesita desde los equipos de gobierno. Nada más, que esto es un proyecto colectivo, y que en nuestro caso liga el pasado académico de nuestra institución con un futuro que es el futuro de una sociedad más informada, más participativa y más justa. Muchas gracias. Pues gracias a ambos ponentes, gracias por ajustaros a los tiempos. Más o menos. Estamos para lo que es un acto de estas características bastante bien, y a mí me gustaría, si estimo oportuno, que podamos, aunque sea en unos pocos minutos, alguna intervención de alguien de los presentes. ¿Se anima alguien? Pues yo ahora aprovechaba, y esto de volver otra vez a veces a los orígenes. Elena me conoce que soy para eso muy bueno. Y es ese equilibrio que se busca, y os hago la pregunta a los dos. Quiero decir, igual es en este caso como nuestra autoridad que nos controla también. Claro. Nos asesora, nos acompaña, pero también nos controla a nosotros, igual que a otras universidades, otras administraciones. Es el equilibrio. Y yo vuelvo un poco a la figura del gerente. Comentaba Elena, yo no sé en otras universidades, algunas lo tenemos el modelo igual. Transparencia es más de secretaría, acceso a la información es más de gerencia, toma las decisiones y das ese acceso, esa información. Y es cuando entramos a veces con esos difíciles equilibrios con la privacidad y con un ordenamiento jurídico en este momento, que creo que es muy exigente, con ese respeto a la privacidad y unas sanciones muy importantes que algunas van a título personal. Y por eso decía lo del riesgo de la profesión de gerente en esto y en otros, pues que sois lo sabéis de lo que estoy hablando. ¿Cómo veis ese equilibrio? ¿Creéis que se consigue, no se consigue? Como digo a veces, el país del péndulo, que pasamos de extremos. No sé, pedía la opinión de los dos, igual de Elena y de Rubén, si os parece bien. Bueno, yo creo que es un temazo,
y tan temazo que la siguiente mesa, Mariano, va sobre eso. Y tenemos a nuestro delegado de protección de datos y yo creo que ellos nos pueden hablar mucho mejor en la siguiente mesa sobre esa cuestión, sobre todo desde el punto de vista de la privacidad. El equilibrio, como siempre, es complejo y lo que hay que hacer es ponderar. Son distintos derechos los que están en juego, derecho a la transparencia, derecho a la protección de datos y ahí es donde la sensatez, la prudencia y el asesorarse bien cuando hay que tomar una decisión respecto a si facilitar o no una determinada información, pues tiene que operar, ¿no? Y para eso también es importantísimo actuar de manera coordinada, especialmente en los casos en que, como nuestra universidad, y sé que es un modelo que hay en otras universidades, digamos que de esa parte de la publicidad activa nos ocupamos desde las secretarías generales y, sin embargo, del derecho de acceso se ocupan desde gerencia. Pero en el momento en el que llega la hora de adoptar esa decisión sobre si dar o no la información solicitada, cuando toca hacer y cómo darla, efectivamente, cuando toca hacer las ponderaciones, pues para eso estamos perfectamente coordinados. Bueno, como dice Elena, es un temazo, ¿no? Es casi el temazo en materia de derecho de acceso a la información pública. La búsqueda del equilibrio es complicada porque partimos de un desequilibrio muy importante. La protección de datos es un derecho fundamental, con muchos años de bagaje, con una autoridad, con medios y con instrumentos coercitivos y sancionadores. Y después llega el acceso a la información pública y en un artículo 15 parece que ahí quiere ponerlo al mismo nivel, la protección de datos que la información pública. Entonces, la búsqueda del equilibrio pues es complicada. Yo siempre, desde la experiencia de la Comisión de Transparencia, cuento una anécdota porque el tiempo, claro, va dejando su pozo, ¿no? Al comienzo de la aplicación de la ley de transparencia y de las primeras reclamaciones, sobre todo con administraciones pequeñas, ¿no? Es que el equilibrio no existía porque simplemente todavía ocurre hoy en día, ¿eh? Cuando en una petición de datos, cuando una petición de información, pública, incluye datos personales, directamente muchas administraciones, sobre todo pequeñas, creen que la negativa es automática. O sea, ni siquiera, evidentemente en esto se ha ido evolucionando desde el año 2016 hasta ahora, se ha ido evolucionando, pero es verdad que la búsqueda del equilibrio es difícil porque partimos de ese desequilibrio. Ya la ley de transparencia ha cumplido más de 10 años y bueno, es verdad que ya es exigible que esa cultura de la transparencia ya, digamos, imbuya a todos y todos sean conscientes de que hay que aplicar ese famoso artículo 15, que no es fácil tampoco, porque es muy valorativo, tiene un poco de conceptos jurídicos casi indeterminados y que probablemente sea mejorable, pero es lo que tenemos y con eso hay que jugar. De momento, yo creo que lo que se ha logrado es que haya desaparecido ese coco, ¿no? Es decir, cuando hay datos personales no hay derecho a acceder a nada, no. Sí, hay derecho a acceder porque en determinados casos, porque tiene que haber una valoración y tiene que haber una ponderación, como dice la ley. Pero la búsqueda del equilibrio es compleja. Pues damos por finalizada la ponencia, sin más intervenciones. Finalizaríamos, invitaríamos a los siguientes ponentes y lo único por ser operativos, temas de intendencia. Cuando finalice esta segunda ponencia, bueno, pues podemos tener, digamos, algunos minutos de descanso, el que hace caso al hotel, pero está inicialmente previsto el que tengamos una cena cóctel a las 8, a partir de las 8, no está muy lejos de aquí, es en el patio herreriano, detrás de San Pablo, de San Benito, del Museo de Escultura. Está como unos 10 minutos y a partir de ahí nos iremos encontrando para compartir un momento también igual ya más relajado y poder charlar entre nosotros. Entonces, cuando finalice a las 8, no es aquí, salimos del palacio, en este caso de Congresos, y nos acercaríamos al patio herreriano, detrás de San Benito, Plaza del Poniente, cerca de la Plaza Mayor, está muy cerquita andando, no se está lloviendo, ya lo he dejado, para que nos podamos acercar, y a partir de ahí podemos tener, bueno, pues ese cóctel, esa oportunidad de seguir charlando. Muchísimas gracias.